¿Empezamos? Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera daros las gracias por vuestra asistencia en este acto de inauguración de la segunda edición de la Semana del Libro, que lleva como título Habla bien, habla andaluz, organizado por la Concejalía de Cultura y por la Asociación Juglares. Acto que pretendemos que sea ameno para dar paso a la primera conferencia. Tengo el placer y el honor de presentaros a las personas que me acompañan. Lo haré en el orden en el que intervendrán. En primer lugar, tomará la palabra doña Nuria Bayo Martín, presidenta de la Asociación Juglares, entidad que coorganiza con la Concejalía de Cultura esta Semana del Libro. Después intervendrá nuestra alcaldesa, doña Josefa Inmaculada González Bayo, que nos presentará a don Javier del Mas Infante, vicepresidente de la Fundación Blas Infante y nieto del padre de la patria andaluza. A todos os doy la bienvenida y quisiera agradecer de forma personal vuestra colaboración. Como concejala de Cultura, es un orgullo poner en marcha esta segunda edición de la Semana del Libro, edición que va a contar con casi 30 actividades que giran en torno al libro y al andaluz como ejes centrales, que va a contar con la participación de más de 1.500 escolares que han ampliado su oferta con respecto al año anterior en más de 20 acciones para todos los públicos y gustos. Desde la Concejalía de Cultura hemos diseñado esta programación con mucho cariño y esperemos que sea de vuestro interés. No quiero extenderme mucho, aunque antes de despedirme quisiera invitaros a participar en esta amplia programación de actividades que durante esta semana desarrollaremos y, por supuesto, agradecer a los sectores y entidades implicadas. Resaltar la labor de Juglares, de la Biblioteca Municipal y el equipo técnico de Cultura, de los centros escolares, de los autores que van a presentar sus libros y hoy, como no podía ser de otra manera y de forma especial, a don Javier del Mas Infante. Muchas gracias y tiene la palabra Nuria Bayo. Buenas tardes, yo soy Nuria Bayo, soy presidenta de la Asociación de Escritores Locales Juglares. En colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento hemos organizado todas las actividades que conforman la Semana del Libro, la Semana Cultural, que este año, como bien ha dicho la concejala, gira en torno al andaluz, porque hemos querido darle visibilidad y evitar esa marginación y aislamiento que creemos tan injustos, y eso, pues darle visibilidad sobre todo como parte de nuestra identidad. Así que simplemente queremos, en nombre de la asociación, darle las gracias a don Javier por su asistencia, porque es un honor contar con él. Así que muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a esta cita, que para nosotros es muy importante. Es la segunda edición que hacemos de la Semana del Libro en Cartaya. El año pasado pusimos en marcha la primera, la que fue todo un éxito, y en la que vimos la necesidad de este año pues hacerla de mayor contenido de la mano de Juglares, a la que quiero agradecer a Nuria y a todos sus componentes que están aquí con nosotros, algunos de ellos entre el público, porque creo que hemos diseñado una magnífica Semana del Libro en la que inauguramos, pues yo digo que con un plato fuerte, hablando en andaluz, como es la presencia de don Javier del Mas Infante, que ya yo quise que nos acompañara el día que descubrimos el busto de su abuelo en la barriada Blas Infante, pero bueno, como este año también la Fundación fue galardonada a nivel andaluz, pues era imposible de estar en Cartaya y aquí. Y un día, hablando con Angulo, pues me planteó de que este año estaban con Juglares poniendo en marcha la idea de habla bien y habla andaluz, ¿no? Lo que me pareció una magnífica idea, y yo le comenté a Angulo, digo, pues vamos a dar la oportunidad de que sea Javier quien inaugure la jornada, ya que vamos a hablar de nuestro idioma, de nuestra identidad, como es el andaluz, ¿no? Yo, cuando presentamos esto a los medios,
decía que soy de la que he sufrido el que se rían de una por cómo habla, porque recuerdo que cuando yo llegué a Madrid, pues mucha gente decía, ¡ay, habla otra vez! Y como que era tú la que hacía la gracia, ¿no?, a la hora de hablar. Luego, eso, pues a veces te sientas bien y otras veces te sientas mal, ¿no? Luego ves como los catalanes hablan peor que nosotros y nosotros los andaluces, pues ni le decimos que lo repitan ni nada, ¿no? Entonces creo que era importante, o cuando Angulo me lo planteó, digo, yo creo que es necesario e importante, lo hemos visto en la actividad anterior con los niños del colegio, que conozcamos nuestras palabras, que conozcamos nuestra forma de hablar y que veamos que no hablamos mal, sino que hablamos bien el andaluz. Y eso es muy importante ponerlo en valor. Entonces, que Cultura y Juglares desde la asociación hagamos esta puesta en común durante una semana, creo que es algo que tenemos que aplaudiros a todo el equipo de Cultura y también a la asociación. Yo agradecerte, Javier, yo no quiero robar más tiempo porque la gente ha venido a escucharte a ti y no a mí. A mí me tienen todos más vistas. Y que, bueno, deseando escuchar ese legado de Blas Infante, que son los cimientos de nuestra patria, que es lo que va a versar tu conferencia, darte las gracias porque hoy hayas estado en Cartaya, nos hayas conocido y, bueno, ofrecerte nuestro municipio, nuestro ayuntamiento para cualquiera de los eventos que ponéis en marcha desde la Fundación Blas Infante, que sé que tenéis muchos certámenes y demás, que cualquier evento que podamos acoger desde el área de cultura, pues para nosotros sería un honor. Y bueno, y antes de terminar, queríamos darte un reconocimiento, una placa para agradecerte, ya que has venido altruistamente a darnos esta charla a Cartaya y para nosotros pues es un honor tenerte aquí hoy. Así que esto por tu... Encantado de recibirlo. Muchísimo. Vamos a al revés. Al revés. Ah, vale. Sí. Voluntariedad por venir a Cartaya darnos. Muchas gracias. Inaugurar la semana. Es un tremendo honor el que el pueblo de Cartaya, con su alcaldesa, en representación de todos los vecinos, se me haga depositario de esta placa. Yo no sé si soy altruistamente o no, yo creo que estoy aquí muy a gusto. Y estoy encantado de la vida de estar aquí compartiendo esta tarde con vosotros, ¿no? Y yo haré depositaria a la Fundación Blas Infante y a su patronato de esta placa que con tanto honor yo recibo. Si me lo permiten, yo también quiero hacer una pequeña donación de libros que traigo, hacer depositario al ayuntamiento, por tanto a la propia Concejalía de Cultura, de varios libros que se editan en la Fundación Blas Infante, empezando por una biografía completa de Blas Infante y algunos libros que en relación a él se han editado recientemente. Yo los dejo aquí, alcaldesa, y ya se le hace depositario a quien usted a la considere, biblioteca, para usted que todos los cartalleros puedan tener acceso a él. El sitio me parece que es oportunísimo. Así que para mí, evidentemente, es un grandísimo honor el recibir esta distinción que desde su mano el pueblo de Cartaya me hace. Encantado de la vida, muchas gracias a todos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Señora alcaldesa de Cartaya, concejala de Cultura, presidenta de la Asociación de Escritores Locales Juglares,
director del área de cultura, que tan extraordinariamente bien me habéis acogido desde el primer momento que he venido por Cartaya. Tengo que decir que habéis mostrado un gran interés desde el primer momento, yo me siento muy honrado por ello. El que esta tarde, bueno, se haga posible esta pequeña charla que pretendo transmitiros para que de alguna manera conozcáis algo más lo que fue la persona, la obra y el legado de Blas Infante, reconocido como padre de la patria andaluza. Es evidente, entenderán ustedes, que para mí el hablar como descendiente directo de Blas Infante pues no es fácil, ¿no? Siempre fue una pesada losa, entiendo que es una gran responsabilidad por la distancia que en cualquier ámbito que podamos abordar, a mí me separan de mi abuelo, bien sea por la coherencia que él tenía, por la generosidad que él siempre hizo gala y no digamos por la capacidad intelectual que yo le presupongo. Como fácilmente entenderán, yo lamentablemente no lo conocí, nací 20 años después de su fusilamiento. Y bueno, de todo lo que de alguna manera, pues yo oí siempre en mi casa, de boca de mi madre, de mis tías. Yo soy hijo de la segunda hija de Blas Infante, por cierto, que nació en su estancia aquí como notario en Isla Cristina. Mi madre es la segunda hija de Blas Infante, mi tía Luisa la mayor, que ya no está entre nosotros, también nació en la estancia suya como notario en Isla, la primera en el año 28, mi madre en el año 30. Por tanto, estamos hablando, en fin, ya la pobre de mi madre no asiste a actos públicos y demás porque está un poco ya, bueno, por temas de edad lo justifica perfectamente, ¿no? Yo tengo que deciros antes que nada que Blas Infante era una persona buena, era muy cabal. Como fácilmente entenderán, era un idealista y bastante generoso, muy humano y sobre todo coherente, que no era fácil, en la defensa de las clases más desfavorecidas. Digo coherente porque un hombre que tenía al alcance suyo todas las comodidades posibles, ya que era notario y además ejercía como abogado, se presupone que tenía la suficiente capacidad económica como para no haberse comprometido en la lucha que siempre tuvo, insisto, como redención de las clases más desfavorecidas y en extender su proyecto andalucista que desde sus primeros años traía en la cabeza, digamos, como regeneración de todo su pueblo andaluz. Digo coherente porque creo que es un valor muy en alza. Era una persona que lo que pensaba, transmitía, lo llevaba a práctica en su forma de vivir. Os puedo asegurar que cuando lo fusilaron, el pobre tenía más débito que pertenencias propias. A la familia la dejó muy desasistida económicamente, una persona que podía haber vivido sin ningún tipo de problema. Prueba de su compromiso con las clases más desfavorecidas y de lo universal de su, digamos, de su entrega en pro de la autonomía andaluza y de su compromiso con los demás, eran las palabras que pronunció en su primera conferencia en el Centro Andaluz de Sevilla, allá por el año 1917, primer centro andaluz que él fundó y que lo fundó además lo costeaba de su propio pecunio y aquello evidentemente no recibía, ni estábamos en años de recibir más bien poquitas ayudas oficiales y sobre todo, insisto, un proyecto andalucista difícilmente entendible en la sociedad de la época. Blas Infante proclamó en aquella primera conferencia: «Quiero trabajar por la causa del espíritu en Andalucía porque en ella nací. Si en otra parte me encontrare, me esforzaría por esta causa con igual fervor». Creo que en pocas palabras el contenido se entiende perfectamente el grado de compromiso que este hombre tuvo desde un principio por su causa, ¿no? Blas Infante nace el 5 de julio de 1885 en Casares, pueblo de la Sierra de las Nieves, provincia de Málaga, cerca de la serranía de Ronda. Tiene solamente un hermano, su querido hermano Ignacio, y sus padres, que bueno, su padre Luis, agricultor,
y su madre Ginesa, que estaba dedicada a las labores de casa. Son años muy difíciles en la zona donde él vive. El 90% de la población activa en la sierra, sobre todo en la provincia de Málaga, por aquellos años, pertenecían al ámbito agrícola. Ya pueden ustedes imaginarse, finales del siglo XIX, la asistencia que tenían los obreros agrícolas y demás. Por tanto, lo que él veía en su pueblo desde pequeñito era el gran contraste entre las clases pudientes y los chavalines más desfavorecidos, que prácticamente pues carecían de sustento diario, puesto que es que la mayor parte del tiempo pues los padres no tenían trabajo, ni tenían asistencia social de ningún tipo, ni prácticamente nada que llevarse a la boca. Este contacto con esos chavalines, este contacto con el día a día de su pueblo, yo creo que es el primer aldabonazo que él tiene y va forjando su propia conciencia de redención, insisto, hacia las clases más desfavorecidas, ¿no? A los 11 años, sus primeros 11 años discurren de esta forma y en Casares, y a los 11 años pasa a ingresar en el Colegio Escolapio de Archidona, también en la provincia de Málaga, puesto que ya a partir de esa edad el chaval que quisiera seguir estudiando allí tenía pocos medios. Entonces los padres deciden ingresarlo en el internado de los Padres Escolapios, Escuelas Pías, Jesús Nazarenos de Archidona. Allí tiene lugar también otra exhibición de la miseria del jornalero, que tan característica era por aquella época, y era que gran parte de las familias más desfavorecidas de Archidona hacían cola todas las tardes para que los Padres Escolapios les repartieran las sobras de las comidas que procedían del internado. Hacían como un rancho de patatas y demás. Y él veía desde arriba, desde una de las ventanas del internado, como aquella exhibición extrema de necesidad, porque es que aquella familia, de no ser por los Padres Escolapios, realmente es que no tenían nada que llevarse a la boca. Ya con 11 años eso sigue ahondando un poco en la conciencia de solidaridad y de reunificación que él tenía, ¿no? En el colegio Escolapio está solamente 4 años, porque además, debido a la regresión en el campo andaluz, el padre se le viene abajo la economía y entra a trabajar, tanto padre como hijo entran a trabajar en el juzgado de Casares. ¿Qué ocurre en el juzgado de Casares? Pues la misma insistencia. El padre, para que ayude a la economía familiar, el niño ha dejado momentáneamente los estudios y los juicios de falta que se dan permanentemente en los juzgados, desahucios, embargos, siempre a los que de alguna manera no le pueden hacer frente a sus compromisos económicos, pues siguen de alguna manera ahondando en esa herida que ya tenía abierta de sus años anteriores. Y además, en ese propio juzgado de Casares ocurre que el roce permanente entre la documentación propia del juzgado, ¿no?, los legajos judiciales, documentos del registro civil, de alguna manera van ampliando su vocación como jurista. De alguna manera él siente la necesidad de retomar los estudios. Han sido 4 años que solamente se ha dedicado al trabajo y decide matricularse por libre en la Universidad de Granada, donde consigue la licenciatura en Derecho en solo 2 años. Él no puede costearse la estancia como universitario en Granada, pero sí se presenta a las convocatorias exámenes finales en la propia facultad. En aquellos años la licenciatura en Derecho eran solamente 4 años. En definitiva, con 20 años consigue la licenciatura en Derecho y de allí, de Granada, pues son años extremadamente sensibles en diversos ámbitos culturales. Ya va siendo mayorcito, va forjando la gran sensibilidad que a posteriori él siempre desarrolló. Una vez superada la licenciatura en Derecho, de alguna manera ya tiene necesidad absoluta de abrirse un poco más la frontera, se presenta a las oposiciones a notaría y las consigue con 24 años. Digo con 24 años porque entonces, para ejercer como notario, la edad mínima que se requería eran 25. Es decir, que con 24 años Blas Infante
consigue ser notario en unas oposiciones convocadas en el Colegio Notarial de Málaga. En 3 años solamente estudió aquellas oposiciones, logra conseguirlo y aborda su primer destino notarial. Tuvo 3, ya ahora los veremos, pero su primer destino notarial, que fue en el pueblo sevillano de Cantillana. Hace su aparición sobre 1910, pero, insisto, tiene que esperar 1 año para poder ejercer como notario. Aquí en Cantillana son sus primeras apariciones públicas. De alguna manera, bueno, él tiene la gran necesidad de dar la cara por redimir, digamos, Andalucía en la postración que se encontraba y sobre todo en aquellos años terribles, sobre todo en la Andalucía del interior, que era miseria tras miseria y de alguna manera pues empiezan sus apariciones públicas en el Ateneo sevillano. Es a través de unos ingenieros agrónomos que conoce allí en Cantillana, que lo impulsan y tiene ciertas relaciones con los intelectuales sevillanos que por aquellos años se alojaban en el Ateneo sevillano. Estamos hablando de Alejandro Guichot, estamos hablando de José María Izquierdo, estamos hablando de Isidoro de las Cajigas. Son intelectuales de alguna manera preocupados por el futuro devenir de Andalucía y tienen una plataforma andalucista. Montan una plataforma andalucista que desde el Ateneo se va a producir en 2 cosas. La aparición de la revista Bética, amparada por el Ateneo y que de corte extremadamente andaluz, en busca ya de su primer proyecto de autonomía, y era el órgano de conocimiento y expansión cultural de los andalucistas de entonces, algunos de ellos de los que os he transmitido el nombre, ¿no? Y además en aquellos años hace una ponencia en el propio Ateneo sevillano. Esa ponencia se titula Ideal Andaluz, que será el título de su primera obra escrita y libro muy identificativo del andalucismo de Blas Infante. Yo, si ustedes me lo permiten, hago una síntesis del contenido del libro. Estamos hablando de un libro escrito en 1915 en una Andalucía que afortunadamente, como fácilmente se entiende, no tiene nada que ver con la de hoy. Por tanto, para entender la figura de Blas Infante, yo pido la generosidad de que de alguna forma se contextualice en el momento que Blas Infante desarrolla su pensamiento, ¿no?, impulsado por las necesidades que entonces tenía nuestra Andalucía. Aparece la primera edición del libro, Ideal Andaluz, insisto, su obra fundamental y libro clave del andalucismo, y el libro aborda 3 aspectos fundamentales. Yo, si ustedes me lo permiten, los he diferenciado y hace, en principio, realiza, para justificar el objetivo del libro, realiza una visión histórica del tradicional subdesarrollo de Andalucía. Se refiere más que nada toda esa materia prima de la que nosotros, bueno, somos los coautores y demás, y se producen en Andalucía. Sin embargo, la inversión foránea y los beneficios pues iban a parar fuera de Andalucía, bien fuese a Cataluña, ya, bien fuese a Madrid, y en definitiva la industrialización de esos productos que tanto daban a Andalucía, los beneficios iban fuera. Dice Blas Infante en relación al tema que os acabo de plantear: es una iniquidad monstruosa que por mantener regímenes privilegiados sea el país del hambre uno de los más fértiles de la tierra. Sigue el desarrollo de su libro, es un libro bastante denso, si me lo permiten, intenso yo diría, ¿no? Y hace además un planteamiento, yo quiero insistir aquí, un planteamiento regeneracionista, integrador y solidario con el resto de los pueblos de España. O sea, Blas Infante nunca, bajo ningún concepto y por ningún asomo, planteó la separación de Andalucía bajo ningún concepto. Jamás. Quien tache a Blas Infante de separatista está cometiendo un gravísimo error. Y dice Blas Infante en el apartado que le corresponde en relación a este tema: Andalucía no se puede separar de España porque Andalucía es el alma de España. Esto, independientemente a lo que orla el escudo de Andalucía, va dando fe de la capacidad integradora y solidaria con el resto de los pueblos. Lamentablemente no todos los ideólogos de otras regiones de nuestra España, que creo que de alguna manera piensan o desarrollan lo mismo, ¿no?
En el libro sigue su eterna preocupación agrarista, que era lo que le traía, digamos, de mala manera y eternamente preocupado, y tiene uno de sus pasajes más, digamos, más hirientes, ¿no? Y afirma: yo tengo clavada en la conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales. He presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados para que estos le otorguen una limosna de trabajo. Sigue, son años, entre 1915 y 1920, y son años que siguen con su intensa labor andalucista. Hasta entonces, salvando temas puntuales como fue la Constitución de Antequera o la Junta Regional de Andújar, pero esa conciencia dormida que, de alguna manera, pues, en fin, siempre tuvo Andalucía, y más en aquella época de profunda escasez y pocos recursos, ¿no? Como he dicho antes, funda el Centro Andaluz de Sevilla para impulsar sus actividades andalucistas. Ese fue el primero que fundó. Allí daría una conferencia por el resurgimiento de Andalucía y se entiende, nos amplía el entender la actitud siempre dispuesta al sacrificio de este hombre. Comentaba como premonición a lo que podría pasarle pocos años después, ¿no? Si en la lucha que hemos emprendido nos sorprende la muerte, tendremos la íntima satisfacción de ir a ella con nuestro deber cumplido. Creo que el grado de compromiso que da pues, no es corto. O sea, estoy abierto a cualquier cosa que pueda pasar con tal de llevar mi proyecto a los términos que creo oportunos. Son años, insisto, ¿no?, de gran expansión del andalucismo infantiano, y aparece su primera opción electoral. Nunca fue político, ni nunca fundó ningún partido político, ni tampoco le interesó, y de alguna manera, bueno, termina muy decepcionado por las miserias y las manipulaciones caciquiles del sistema electoral entonces impuesto, ¿no? Y inicia una campaña en aquella época por el distrito electoral de su Casares natal, distrito electoral de Gaucín, pero no culmina la campaña electoral, se retira antes, ¿no? Pero por la insistencia permanente por extender el conocimiento sobre Andalucía y dotar a Andalucía, esto creo que es importante, ¿no?, y dotar a Andalucía de sus propios símbolos o insignias, como él decía, en febrero de 1918, impulsa la Asamblea Andalucista de Ronda. En ella se fijan las directrices socioeconómicas del futuro proyecto, del futuro Estatuto de Autonomía para Andalucía, y se acuerda definir los símbolos que actualmente identifican nuestra comunidad autónoma. En concreto, la bandera y el escudo. Es decir, la bandera verde y blanca y el escudo de Andalucía, que preside, bueno, incrustado sobre la bandera verde y blanca, y que preside, bueno, pues cualquier estancia oficial de lo que conocemos hoy y demás. Eso, la primera vocación tuvo lugar en esa Asamblea Andalucista de Ronda de 1918, impulsada por Blas Infante. Yo, si me lo permiten, es un segundo nada más, la propia crónica y la propia definición de los símbolos que hace Blas Infante es la siguiente. Le hablo desde el propio escrito de Blas Infante, yo no he añadido ninguna coma ni nada. Dice Blas Infante: en la Asamblea Regionalista de Ronda, confirmada en sus acuerdos por los actos generales posteriores, se hubo de votar para Andalucía como bandera nacional la bandera blanca y verde, tres franjas horizontales de igual medida, blanca la franja central y verde las dos de los extremos, por ser estos los colores los más apropiados para representar la empresa de restauración de un pueblo nunca bélico y siempre creador de culturas originales como lo fue Andalucía. Igualmente, se acordó como escudo de nuestra nacionalidad el escudo de la gloriosa Cádiz, cabecera de nuestro pueblo después de Tartesos en los tiempos primitivos, símbolo también adecuado para la expresada obra de restaurar un país siempre cultural, figurando un Hércules juvenil, expresión de la fuerza eternamente joven del espíritu,
domando o coordinando la fuerza instintiva de los estímulos animales, representada por 2 leones e inscribiendo a pie del escudo esta leyenda: Andalucía por sí, para España y la humanidad. Una vez finalizada la Asamblea de Ronda, aparece un documento clave para entender nuestra autonomía, que será el Manifiesto Andalucista de Córdoba de 1 de enero de 1919. Insisto, es el documento fundamental de la reivindicación autonomista, una reivindicación nacionalista, insisto, piedra angular para la redención de Andalucía como él lo entendía, y donde de alguna manera hace un llamamiento generalizado, sin exclusión de ningún tipo, a todos los andaluces, que dicen: andaluces, Andalucía es una nacionalidad porque una común necesidad invita a todos sus hijos a luchar juntos por su común redención. Lo es también porque la naturaleza y la historia hicieron de ella una distinción en el territorio hispánico. Lo es también porque lo mismo en España que en el extranjero se le señala como pueblo y territorio diferente. En el ámbito personal son años que de alguna manera Blas Infante ya deja de ser soltero y se llega el día de su boda. Él tiene 34 años y su mujer, su futura esposa, Angustia García Paria, es 6 años menor. Él conoció a mi abuela Angustia estando de notario en Cantillana. Angustias es natural de otro pueblecito sevillano de la comarca de Cantillana, de Peñaflor, y se casan, pero se casan de una forma muy singular. No sé por qué motivo mi abuelo tuvo que llevar su boda un día de invierno, lloviendo a marea, a las 2 de la noche, en el oratorio de la casa familiar. Ella era hija de una familia de la más rancia burguesía agraria de la época, y eso posteriormente le salvó, una vez fusilado a mi abuelo, de que tuviese, bueno, que llegara a límites insospechados de miseria. No tienen ni siquiera viaje de novio, ni tienen una gran celebración, y trasladan su domicilio momentáneamente a Sevilla. Calle San Pedro Mártir, y en la calle San Pedro Mártir además monta una imprenta, o imprenta editora, como ustedes quieran, que llamará Avante, y en esa imprenta verán la luz sus primeras obras. Algunas de ellas están en esta colección alcaldesa que yo le traigo, como por ejemplo La dictadura pedagógica, evidentemente en una edición ya reformada y editada por la Fundación Blas Infante, y Cuentos de animales también, que está aquí. En esa imprenta Avante, aparte de esas 2 publicaciones, aparecen otras más, como Motamid, última rey de Sevilla, y alguna que otra más. La imprenta Avante, también sufragada de su propio pecunio, por eso digo que era un hombre con una amplitud y una generosidad absolutamente fuera de cualquier límite, ¿no? Yo no sé, mi pobre abuela, cómo de alguna manera estaría conforme con que el hombre pues estuviese incondicionalmente pendiente de 6.000 cosas y de su casa, pues, en fin, en segundo lugar, ¿no? Son años que incluso con la llegada de la dictadura del general Primo de Rivera, que clausura todos los centros andaluces y prohíbe la actividad andalucista que él traía, no la que él traía solamente, sino cualquier actividad de alguna manera fuera del ámbito que diseñaba la propia dictadura. Y yo creo que entonces Blas Infante, un poquito harto de todo el jaleo que se traía, de todo el asunto político permanente, de la poca atención que devengaba hacia su casa, en ese momento todavía el matrimonio no ha tenido descendencia, pero es cuando hace su aparición muy cerca de aquí. Y en el año 1923 opta a la plaza de notario en Isla Cristina. Será su segundo destino notarial y muy fructífero en todos los sentidos. Siempre oí decir en casa que esos años de Isla Cristina, para él, no dudo para nada que estuviesen todo el entorno de Isla Cristina, incluido Cartaya, o Castillejo, como hemos hablado antes, se movía por toda la zona. Yo no sé el ámbito que albergaba la notaría de Isla Cristina, ¿no? Como hoy que en cualquier pueblo sabemos que, bueno, a poco que hay un par de notarios mínimos, ¿no?
Pero sí oí siempre en mi casa que fueron los años de mayor estabilidad familiar, de mayor tranquilidad. Son años muy reflexivos, muy tranquilos, una relación insistente, como hemos hablado antes, Fran, con los isleños. Desde Isla Cristina realizan los 3 únicos viajes de los que yo tengo conocimiento, uno que es a Marruecos, a Mat, cerca de Rabat, en peregrinación a la tumba de Motamid, rey de Sevilla, figura que a él le deslumbraba. Otro que realiza Silves, Portugal, cuna del mismo Motamid, y otro que realiza a la Costa de la Muerte en Galicia, porque mantenía una excelente relación con los autonomistas gallegos. Insisto, son años que no tiene actividad política ninguna y se vuelca en la familia, fruto de lo cual nacen en Isla Cristina sus 2 primeras hijas. Una que es mi querida tía Luisa, que ya murió hace unos años, y otra que es mi madre, todavía actual presidenta de la Fundación Blas Infante, que a sus 92 años, pues, en fin, ya la pobre está como se está, o como se debe estar con 92 años, un poquito recortada como para asistir a actos públicos y demás, y me ha tocado un poco, digamos, el afrontar ciertas cuestiones en detrimento, en sustitución de ella, digamos, ¿no? Una vez acabada su estancia en Isla Cristina, vuelve a Sevilla tras la proclamación de la República, solicita plaza como notario en Sevilla, tiene necesidad de volver a retomar la actividad andalucista y ya meterse de lleno en el tema de la consecución del Estatuto de Autonomía, primer Estatuto de Autonomía de Andalucía, y sobre eso, sobre la consecución de ese estatuto, empieza a trabajar desde la Junta Liberalista, fundada e impulsada por él, que aparece en sustitución de esos centros andaluces que fueron clausurados por Primo de Rivera, y que esa Junta Liberalista será el embrión de la actual Junta de Andalucía. Lo nombran presidente de la propia Junta Liberalista. No son juntas liberalistas como en algunas zonas se entiende, es Junta Liberalista. Y lo nombran presidente de la propia Junta y le ofrecen un puesto de ministro de Agricultura, presidente de la Comisión Técnica Agraria, para impulsar la reforma agraria en Andalucía, cosa que detesta por completo, porque os vuelvo a insistir que nunca le interesó directamente la política. A él le interesaba exclusivamente el resurgimiento de Andalucía por encima de todo, y desde luego fomentar desde una base cultural para Andalucía y ya aplicar, si queréis, digamos, un concepto económico que él entendía que era la redención económica para su proyecto próximo de Estatuto de Autonomía, ¿no? Edifica la Casa de Coria, viven en Sevilla, pero edifican la Casa de Coria, que actualmente donde se alberga el Museo de la Autonomía, que actualmente se visita el Museo de la Autonomía, que es una obra de nueva planta, y en la misma finca es donde está la casa original familiar de Blas Infante, donde yo tuve el honor de nacer. Tengo el honor de ser el tercer nieto de Blas Infante de los 8 que tuvo, pero soy el tercero por orden de edad, hay 2 mayores que yo, pero por un motivo familiar puntual, en fin, no creo que venga a cuento, por un motivo familiar puntual, yo nazco en la misma casa que edifica Blas Infante, por tanto me cabe el honor de ser el primer descendiente directo que nace en su propia Casa de Coria, y donde viví toda mi niñez y parte de mi juventud hasta que lamentablemente por la prematura muerte de mi padre tuvimos que, pues claro, vivíamos en pleno campo, en pleno medio rural, éramos pequeños cuando mis 2 hermanos y yo, cuando mi padre murió, y entonces de alguna manera mi madre nos desplazó a Sevilla por motivos de educación y de, en fin, y que estuviésemos un poco más amparados. La casa es singularísima, la casa la diseña de su propia idea, allí no intervino nunca ningún técnico superior, ni arquitecto, ni diseñador, ni nada, era obedeciendo su propio criterio,
y con la garantía de los magníficos maestros de obra y albañiles que entonces en cualquier pueblo de nuestra querida Andalucía había, en Coria en este caso, o en Puebla del Río, y llegó a invertir allí pues alrededor de 40 trabajadores que tenían allí, sobre todo, curiosamente eran trabajadores procedentes del campo, momentáneamente reconvertidos en albañiles y constructores. Y la casa, pues ahí está. Se le ha hecho una reforma reciente por el Centro de Estudios Andaluces, del cual pues también tengo el honor de ser patrono, y la verdad que está muy bien. Visitable estos años con el tema de la pandemia, está un poquito más controlado, pero ya está definitivamente abierta, sobre todo visitas a de colegios, entidades culturales, asociaciones, etcétera, ¿no? Esa casa estuvo en poder de la familia Infante hasta un acuerdo que tuvimos con la Junta de Andalucía hace unos 20 años, en octubre de 2001, y ya realmente es que tampoco la familia Infante tenía capital propio como para poderla mantener. Es una casa, insisto, singularísima porque tiene zonas que están pintadas con fresco, otras zonas con escayola, y aquello estaba muy deteriorado ya por los años, y cualquier intervención de esa, pues como todos sabemos, es sumamente costosa y, insisto, la posibilidad económica de la familia Infante era más que limitada, ¿no? Por tanto, ya la Junta llegó, previo acuerdo económico con la familia Infante, se llegó a hacer cargo de la casa y le hizo una grandísima rehabilitación, muy buena además, muy costosa, insisto, pero la casa ha quedado tal como la disfrutábamos nosotros, como nuestra casa familiar que era, ¿no? En la casa, evidentemente, va incluida la biblioteca que Infante cedió, con alrededor de 1.200 volúmenes de diversas materias, de historia, de medicina, de flamenco, en fin, de todo tipo de cosas, porque era un hombre que permanentemente estaba interesado por cualquier ámbito cultural, sea cual fuere, ¿no? Esa casa, a su vez, estaba presidida y estuvo presidida en todo el franquismo por un gran escudo de Andalucía en su puerta principal, que un escudo de Andalucía de azulejos trianeros, de cerámica trianera, aproximadamente de 1 metro y pico de altitud, que para mí siempre tuvo un significado especial. Insisto, yo siempre reclamo, cada vez que tengo oportunidad, reivindico la figura de la viuda de Blas Infante como sufridora de la tragedia de la desaparición del marido. La casa fue incautada y se la devolvieron a la familia Infante, previa sentencia ignominiosa, 5 años después del fusilamiento de mi abuelo, que se le condena a 2.000 pesetas, o sea, independientemente de que justifican la muerte de Blas Infante en aplicación del bando de guerra de Queipo de Llano. El bando de guerra de Queipo de Llano en aquellos días en Sevilla podían hacer desaparecer a cualquiera, pero por el más, en fin, estaba justificado en cualquier caso, ¿no? Pero es que además a la viuda y solidariamente a sus hijos se le condena al pago de una multa de 2.000 pesetas del año 40. Es decir, no tienen bastante, sino que además lo juzgan 4 años después de muerto. El Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas tratan de justificar su muerte, insisto, en aplicación de una ley 4 años después de muerto, y se le condena, ya que no lo podían hacer de otra forma, al pago de 2.000 pesetas. Una vez abonadas esas 2.000 pesetas, era un capital, como todos podemos suponer, no sé la equivalencia hoy cuánto sería, ¿no? Pero muchísimo dinero, desde luego, ¿no? Se le devuelve la propiedad de la casa a la familia Infante, pero el escudo se respeta. Es decir, durante los 40 años de dictadura franquista, el escudo de Andalucía estuvo presidiendo la puerta principal de la casa, porque la viuda de Blas Infante se negó sistemáticamente a quitar el escudo, siempre con el argumento de que, como no sé dónde me lo han tirado, en palabras textuales de mi abuela, como no sé dónde me lo han tirado, considero que esta es su tumba, y si él puso ahí el escudo se queda ahí. Os puedo decir que durante todos esos años nosotros no tuvimos ningún problema por tener el escudo de Andalucía allí puesto. Allí estaba también la bandera andaluza que presidían los actos públicos de Blas Infante, y que actualmente se guardan, celosamente guardada, en el Museo de la Autonomía, y que fue tejida, esa bandera Andalucía fue tejida con tela procedente de ese viaje a Marruecos que él hizo,
y primorosamente tejida por su viuda Angustias García Parias. Allí estaba también el piano donde se compuso el himno de Andalucía, del que no hemos hablado todavía, porque el himno de Andalucía se compone en el año 32-33 y se estrena por primera vez en Sevilla meses antes del estallido militar del 36. El himno de Andalucía, compuesto por él y con arreglos del maestro Castillo, sonará por primera vez en un concierto en homenaje a Andalucía en la Plaza de San Lorenzo, en Sevilla, en marzo de 1936. Es un canto original, es un canto de origen agrario, religioso agrario, que él argumentaba que en sus tiempos tanto de Archidona como de Cantillana había oído. Yo he estado recientemente dando una charla similar en Cantillana y había un coro que recuerda el himno de Andalucía, ese canto religioso en sus orígenes, que lo canta una coral de Cantillana, es el Santo Dios, y la verdad que la musicalidad es exactamente igual que el que hoy cantamos como himno de Andalucía, ¿no? Ya estamos, impulsa lo que él llamaba la acción pro estatuto. Fue un organismo creado por los andalucistas de la época, desde la Junta Liberalista para dar a conocer y difundir el proyecto de estatuto de autonomía que tenía para Andalucía, pero en esta, de alguna manera, bueno, con la proximidad entre la gestión, la difusión del proyecto de estatuto y demás, pues estamos hablando de julio de 1936, ¿no? Fueron momentos ya con cierta tensión y demás, y la primera vez que ondea la bandera andaluza en un organismo oficial es el 13 de julio, izada por Blas Infante en el Ayuntamiento de Cádiz, no de Sevilla. Esa es la primera vez que la bandera de Andalucía, concebida por Blas Infante, ondea por primera vez. Y aparece lo que sería su testamento político. Yo creo que él ya tenía premonición de que algo gordo podía ocurrir, y podía ocurrir de forma inmediata. La cosa estaba hirviendo, el enfrentamiento entre el Frente Popular con los caciques andaluces y las clases más aventajadas, era tremendo, la violencia en la calle era brutal, y de alguna manera el 15 de julio, 3 días antes del alzamiento, aparece el manifiesto a todos los andaluces, y esto es lo que podemos considerar el testamento político de Blas Infante. En él, Blas Infante afirmará: el estatuto andaluz será lo que quieran que sea todos los andaluces, pues a todos ellos venimos a llamar para que con la sencillez y aun el simplismo que deseen, lleguen a delinear la figura de un gobierno propio. En estas estábamos cuando, 18 de julio de 1936, estallido general y, de alguna manera, en suspenso no solamente la actividad andalucista, sino que además esos andalucistas son represaliados, empezando por el propio Blas Infante. Ese estatuto de autonomía, yo tengo que decir que estaba previsto que se refrendara en septiembre de 1936. Por este motivo no fue posible. Por tanto, que no me vengan con nacionalidades históricas y que no me vengan con los estatutos, con los que teníamos estatutos antes del franquismo y tal y cual, porque es que Andalucía no lo tuvo precisamente por la maldita guerra civil que tanto estrago y tanta frustración provocó en nuestro pueblo, ¿no? Quiero decir con esto que si alguien de alguna manera, esa es la razón para no admitirnos a nosotros como autonomía de primera, evidentemente le está dando un valor superlativo al propio alzamiento del ejército de Franco, que hizo posible que todo este refrendo no se pudiese realizar. En estas estábamos cuando, de alguna manera, aquellos días en Sevilla fueron terribles, ¿no? Una vez ejecutado el golpe, las tropas al mando del general Queipo de Llano se adueñan de centros neurálgicos en Sevilla, consiguen la adhesión de la inmensa mayoría de los cuarteles militares y digo que consiguen porque es que además los militares no tenían otra opción, o te añades conmigo y apoyas el alzamiento que tengo entre manos, o sencillamente vas a las tapias de la Macarena, que era donde
a las tapias de la Macarena o a las tapias del cementerio donde usted quisiera, ¿no? Blas Infante no tiene conocimiento ni tiene conciencia de que pueda pasarle nada porque, por tanto, yo no he hecho nada, ¿no? Pero son sus propios correligionarios, sus propios familiares los que le invitan a que de alguna manera salga de la casa de Coria, que era donde estaba refugiado. Él tenía la notaría en Coria y tenía su bufete de abogado en Sevilla que atendía diariamente, pero desde el propio día del alzamiento no pudo salir de casa, ¿no? Y en esas estábamos cuando el 2 de agosto de 1936 una patrulla al mando del sargento Crespo de Falange se presenta en la casa de Coria, lo detienen. Un día sumamente trágico porque si de alguna manera vosotros sabéis algo el 2 de agosto es el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Mi madre se llama María Ángeles y estaban celebrando una pequeña fiesta infantil. Mi madre en ese momento tenía 6 años y estaban celebrando una pequeña infantil cuando esa patrulla, al mando del sargento Crespo, irrumpen de forma muy violenta en la casa y se lo llevan a arrastrar. Lo detienen y entonces, de alguna manera, mi abuela trata por todos los medios de anteponerse ante la patrulla y de su marido, pero con un culatazo la quitan de en medio y entonces la orden de la patrulla, la orden que traía en origen era de que no llegara vivo a Sevilla, es decir, en el trayecto de Coria a Sevilla, Blas Infante fuese ejecutado en aplicación de la ley de fugas. Sin embargo, mi abuela cuando intercede en la patrulla le hace saber al sargento que iba al mando que es sobrina del primer gobernador civil que Queipo ha nombrado en Sevilla, Pedro Parias, y efectivamente era sobrina. Y es cuando el sargento Crespo le dice que él desconoce tal situación y que va a hacer lo posible para que ella se adelante y que hable con su tío, porque usted no sabe la gravedad de las órdenes que yo traigo. De manera que lo voy a esposar. Una vez esposado, no es posible la aplicación de fugas, lo voy a retener en el Ayuntamiento de Coria y le voy a dar tiempo a que usted llegue a Sevilla, para que, en fin, frenar de alguna manera la ejecución que tenemos prevista. Hay un documento escrito que se conserva allí en el Museo de la Autonomía, escrito de la propia mano de Angustias García Parias, donde de alguna manera relataba cómo fue la terrorífica detención. La pobre decía: empezando a tomar la cuenta de la plaza estaba, todos sabemos que empezar la cuenta de la plaza del mercado de todos los días, ¿no? Empezando a tomar la cuenta de la plaza estaba cuando llamaron por la puerta principal. La puerta principal tenía una campanita y por lo visto la campanita se caía llamaron por la puerta principal y se presentaron por la falsa, es decir, por la puerta de servicio que había en la casa. Al ir a abrirla, el sargento Crespo de Falange y otros rodearon la casa. Llévanse a Blas. Se lo llevaron junto con el aparato de radio y el altavoz. Los aparatos volvieron, pero él no. El aparato de radio, un gran aparato de radio que se conserva allí todavía en la casa, ellos consideraban, los militares que lo detuvieron, consideraban que era donde de alguna manera Blas Infante se comunicaba con los rojos de Moscú. Usted va a saber cómo era el tema, ¿no? Y efectivamente, cuando vieron que aquello no tenía violentaron una pequeña caja fuerte que tenía y el aparato, pues de alguna manera volvió, como relatan a su viuda, y él nunca más volvió, ¿no? Fue depositado en una de las cárceles provisionales, una de las múltiples cárceles provisionales que tenían habilitadas en Sevilla, en este caso el Cine Jáuregui. Al fallar el plan primitivo de ejecución en aplicación de la ley de fuga, pues lo depositaron allí junto con otros presos y allí estuvo 10 días preso. 10 días preso, estamos hablando de pleno verano en Sevilla, en un cine de invierno sin más ventilación, ni más servicios, ni poder ducharte, ni nada de nada, ni poder recibir absolutamente nada. En aquellos días entrar en una prisión provisional del ejército sublevado
implicaba normalmente entrabas por la mañana y casi seguro que al mediodía o por la tarde salías para cualquier destino que te iban a pegar, te iban a fusilar en definitiva. Rara era la vez que entrabas y salías eximente de culpa, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde 18 de julio del 36, que se produce el alzamiento, hasta finales de ese año, hay alrededor de 3.000 muertes en Sevilla capital. Digo esto porque, claro, se presume que a Blas Infante lo depositaron en la fosa común, en una de las fosas comunes que hay en el cementerio de Sevilla, que es Picorreja. Si de alguna manera hay alrededor de 3.000 muertos, pongamos que, bueno, dejémoslos en 1.500 los que fueron a parar a Picorreja, ¿no? Pero si él es de los primeros que caen, encima del cuerpo de Blas Infante debe de haber unos cuantos. Vamos, digo esto porque de alguna manera, y eso lo sabemos en la familia por la confesión de un sepulturero del cementerio que de alguna manera señaló ese sitio que él depositó el cadáver de Blas Infante ahí, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con quien lo despidió, quien le dio el último abrazo una vez que lo sacaron de la prisión del Cine Jáuregui en la noche del 10 al 11 de agosto del 36, día que de alguna manera la Fundación Blas Infante promueve un acto de recuerdo en el sitio donde lo fusilaron, en Sevilla, en la carretera de Carmona. Y os la comento en un segundo para que veáis hasta el último momento la capacidad de este hombre, la frialdad de este hombre y la entereza ante lo que él sabía ya perfectamente que era inadmisible, que era su muerte. Eran cuatro personas los que iban con él en el camión que se lo llevó a ese kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Era José Fernández de la Bandera, alcalde republicano de Sevilla. Era Manuel Barrios, diputado del PSOE también en su momento y que le acompañaba en tan fatídico viaje. Emilio Barbero, teniente alcalde republicano del Ayuntamiento de Sevilla. Y finalmente Fermín de Zayas, que era el secretario de la Masonería Andaluza. Ese era el grupo que seleccionaron y montaron en el camión con el destino tan fatal. Hay que recordar que el 10 de agosto del 32 fue el fracaso del golpe de Estado que el general Sanjurjo quiso dar contra la República y que falleció. Parece, según comentarios de algunos militares adictos a la causa, que se quisieron dar un baño apetitoso en conmemoración de ese golpetazo fracasado y por eso seleccionaron a estas 4 personalidades de alguna manera un poquito más destacadas, ¿no? Las últimas palabras de Blas Infante a sus compañeros, este hombre, el doctor Leal Calderi, me llegó a comentar: ni aun quitándoos la vida podrán quitaros la libertad. No os rebajéis más pidiendo la libertad, libre sois si morís por aquello en que habéis creído. Yo quiero ir finalizando ya porque, bueno, no quiero tampoco, salvo que ustedes después quieran preguntarme algo más, ¿no? Y ya, bueno, a partir de ahí ya Blas Infante desaparece y hasta los 4 años que por la valentía y por la insistencia de su viuda aparece la sentencia de la que hemos estado hablando antes, donde justifican la multa que hemos hablado también por propagar la creación de un partido regionalista andaluz, lo cual lo entienden como un delito de responsabilidad política grave y, insisto, en la aplicación de la ley de febrero del 39, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo me aplica usted una ley 4 años después de muerto, ¿no? Y además me acusa de delitos que cuando yo, de alguna manera, estaba con mi estatuto de autonomía en mis actividades andalucistas, pues en ese momento evidentemente eran legales, ¿no? Pero bueno, ahí está la sentencia. Yo tengo una copia, no tengo la original, no sabemos dónde está la original, yo tengo una copia de semejante barbaridad y bueno, y ahí la tengo como muestra de las barbaridades de aquella época. Yo quiero terminar mi charla con todo lo que... No voy a entrar en ningún tema de los 40 años de oscurantía y demás, no quiero ni tampoco he venido aquí a esto, ¿no? Pero sí quiero recordar 4 fechas en las que de alguna manera Blas Infante tiene mucho que ver y que hoy por hoy forman ya la identidad propia de nuestro pueblo, ¿no?
La primera será el 4 de diciembre del 77, que ese fue el primer día de Andalucía. Cientos de miles andaluces, en una movilización sin precedentes, salieron a la calle para pedir autonomía. Aquello fue, claro, la primera vez que aquello fue un mar de banderas verde y blanca tremenda, y fue realmente el primer día que el pueblo andaluz reclama su propia autonomía. Evidentemente, el 28 de febrero de 1980, la solidaridad y reafirmación por la identidad andaluza y la reacción contra los agravios que desde el Gobierno central nos hicieron pasar, ¿no? Ese referéndum que da lugar a lo que actualmente tenemos como Día de Andalucía y celebramos todos los años, 28 de febrero, y que este año yo he tenido el honor de que a la Fundación Blas Infante, del que me honro en ser su vicepresidente, nos hayan concedido la medalla honorífica especial Manuel Claver Arévalo, ¿no? Yo quiero también hacer mención al 20 de octubre de 1981 con la aprobación en referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía, no podemos olvidarlo. Y finalmente, si ustedes me lo permiten, al 14 de abril de 1983, cuando el Parlamento de Andalucía, en sesión plenaria, declara a Blas Infante padre de la patria andaluza. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias. Yo, salvo que alguien quiera, yo... ¿Mandan ustedes? Nada, insisto que para mí es un honor el haber estado con vosotros, el haber estado en Cartaya. Aquí tengo un amigo de mis años y compañero de colegio de mis años mozos, ¿no? Hay algunos más, pero vamos, ya sé que no están por Cartaya y demás, ¿no? Y para mí, de verdad que me he encontrado muy cómodo. Muchas gracias, señora alcaldesa, muchas gracias a la concejala de Cultura, Lola. La atención no ha podido ser mejor. A Fran ni os cuento. Y de verdad he estado encantado de estar compartiendo con vosotros un día como hoy en lo que pueda ser posible aportar a esta Semana del Libro. Muchas gracias.